Mira. Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio de Justicia pidió al Consejo de Defensa del Estado requerir ante tribunales civiles la disolución de la Fundación Democracia Viva. Esto, bueno, como todos sabemos, que se han denunciado ya graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades. La resolución se da luego de un proceso de fiscalización que se inició el 22 de junio del año pasado, después de las denuncias de eventuales irregularidades en la celebración de convenios entre entidades privadas y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, todo esto en la región de Antofagasta, como recordamos. En la investigación se detectaron faltas de carácter estatutario y legal, las que fueron cometidas por el directorio de la Fundación, por lo que, dice textual, se hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica, aseguraron desde el Ejecutivo. Alguien puede preguntarse que si efectivamente, o qué efecto tiene esto, si la verdad es que Democracia Viva, uno habría de suponer que le va a costar mucho seguir funcionando con el prestigio institucional de cualquier entidad es muy importante, no tiene muy buen prestigio, donde probablemente el Estado no va a hacer, ni en este gobierno ni en el que viene, van a hacer negocios, acuerdos o pactos con ellos. Por lo tanto, uno podría decir que en realidad, además tanta experiencia no tenían, por lo visto. ¿Para qué hacer este trámite de pedir la disolución si está muerta en la práctica? Podría decirse. Pero también aquí hay un gesto político. Pero primero, hay un gesto práctico en cuanto a que si es que efectivamente se consigue la disolución de esta fundación y por las razones que se esgrimen, puede servir para aplicar el mismo principio para otras fundaciones. Eso es lo primero. Y lo otro es, si se quiere, la señal política de que no se puede dejar esto así en la impunidad y que hay que dar una señal de qué es lo que ocurre con las fundaciones que incumplen sus estatutos y además cometen irregularidades. Es decir, esto es una medida que tiene un montón de efectos si se consigue. Vamos a la mesa de conversación. Y estamos con los ecos de la conmemoración de los 50 años. Ecos políticos. Hemos visto lo que ocurrió en el Partido Comunista y sus dos senadores que habían adherido a un documento consensuado por todas las bancadas del Senado, por el que el Partido Comunista de alguna manera motivó, empujó, exigió, pidió, no sabemos, a sus dos senadores que habían adherido, incluso habían participado en la formulación del texto común desde los republicanos y los comunistas, y el Partido Comunista hoy día dice que eso de alguna manera, o que ese texto, algunos dicen que les parece tibio y otros que no los representa y que de alguna manera el Partido Comunista sale de ese acuerdo, aunque no había ninguna firma. Pero cuando uno hace tratos de palabra o acuerdos de adhesión, la firma debiera sobrar, ¿no es cierto? Eso es lo que uno esperaría. Efectivamente no hay firma, pero sí hubo adhesión. Otros ecos, la Democracia Cristiana, a través de su presidente Alberto Undurraga, de alguna manera hace una autocrítica histórica de la actitud de ese partido, que sabemos que fue clave en los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, luego vino el quiebre democrático, el golpe de Estado. El día 13, justamente hoy, se celebran 50 años, se conmemoran, se celebran, se podría decir, para algunos demócratas cristianos, porque ese día hubo 13 militantes de ese partido, 2 días después del golpe, que dijeron esto fue un error, no estamos de acuerdo con la postura del partido, aunque responsabilizamos al gobierno de la Unidad Popular por el quiebre. Son la famosa Carta de los 13 que se oponen, versus la mayoría del partido, al golpe de Estado. Bueno, el presidente del partido, Alberto Undurraga, de alguna manera se adhiere, no es el primero que lo hace, y dice que de la autocrítica que fue complaciente en la ADC con el golpe de Estado, pese a que fueron actores bastante fundamentales. Alberto Undurraga está esta noche con nosotros aquí. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Matías. No ha sido fácil porque algunos lo han acusado de oportunistas, de que hacen juicio histórico anacrónico fuera del tiempo donde ocurrieron las cosas, eso significa anacronismo, y que es fácil con el diario del lunes o con el diario de 50 años después hacer un juicio. No estuvieron allí donde las papas quemaban. A ver, ¿cómo toma esas críticas y qué quiso decir la ADC? Primero, yo creo que es importante, Matías, pensando en el futuro de Chile,
que todos podamos hacer el aprendizaje de lo que fue el quiebre de la democracia y lo que significó el golpe de Estado y después la dictadura en Chile. Que todos podamos hacer. Y para ello es bueno hacer una reflexión de los roles de cada uno de los partidos, ¿no? Y nosotros hemos hecho una reflexión nombrando las luces y también las sombras. Porque esto, como todo periodo complejo, hay luces, y muchas, pero también hay sombras. Y entre las luces, nosotros en ese periodo, la democracia cristiana apoyó en el Congreso Pleno a Salvador Allende para que fuera presidente de la República, honrando la tradición, ¿no? Que siempre el que ganaba las urnas la primera mayoría, 36%, fuera electo presidente. Después, también dentro de las luces, que es bien relevante, la democracia cristiana fue opositora al gobierno de Allende dentro de la institucionalidad. Y no solo porque teníamos críticas a algunos elementos de su gobierno. Nosotros pensamos sin duda que Allende fue un demócrata, sin embargo su gobierno fue un mal gobierno. Esa es la posición, lo que nosotros creemos. Y no solo en lo económico, sino que además jugaba al límite de la institucionalidad y bueno, y eso se refleja por todo. Entonces ahí están las luces, y una luz muy importante dentro de las luces es que nuestros líderes se la jugaron hasta el último día. Hasta el último día por una... Déjame terminar esto porque es importante hablar de las luces, ¿no? Hasta el último día se la jugaron nuestros líderes por una solución institucional. El presidente del partido, pues fue presidente de la República, Patricio Aylwin, se la juega hasta el último día, están documentadas sus cartas, sus reuniones con el presidente y con el cardenal. De la misma forma, en el caso de Bernardo Leyton, Mariano Rubio también se reúnen con el presidente. O sea, finalmente, hasta el último día, sin embargo, eso no fue posible. Creo que los demás partidos también tienen que hacer una autocrítica respecto de ello. Y finalmente esas son las luces, pero también hay sombras, porque si bien nosotros fuimos opositores durante la dictadura, fuimos los primeros en jugarnos por los derechos humanos, instalamos la recuperación de la democracia por la vía pacífica, y ahí están todos nuestros líderes. En los primeros meses hubo un conjunto de ambigüedades, se le dio permiso también a algunos de nuestros militantes que participaran. Fueron ministros algunos demócratas cristianos. Que participaran de distintos cargos, y eso naturalmente que está dentro de nuestra sombra. Ahora probablemente fue por ingenuidad. Primero, pone entre las luces o las sombras el que todos los diputados de la DC, todos los que me menciona, Leyton, Ruiz-Esquide, estaba Andrés Aylwin, es parte de las críticas que le han hecho hoy día, todos suscribieron el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 sobre graves quebrantamientos de la Constitución y las leyes, con el objeto preciso de que cesaran las situaciones allí denunciadas, con miras al restablecimiento del orden constitucional. ¿Eso es parte de las luces o de la sombra de la DC? De las luces, Matías, porque es una crítica severa, por cierto, al gobierno. ¿A su juicio el presidente Allende quebró la Constitución? Déjame decir. Es una crítica severa al gobierno, es un llamado de atención, porque el gobierno Lupe jugaba bastante al límite, y cuando se juega al límite, a veces se pasa ese límite. ¿Se pasó del límite? Sí, en algunas cosas, por supuesto que sí, ¿no? Y por eso nuestros diputados, todos, hacen esa declaración, por supuesto también con otros parlamentarios. Pongámonos un segundo en ese... Déjame volver sobre eso, Matías. Entonces, eso es parte de las luces porque fue dentro de la institucionalidad. Los partidos pueden ser de gobierno, pueden ser de oposición, pero ese rol deben jugarlo dentro de la institucionalidad. Los golpes de Estado siempre son evitables. Y ese fue el rol que jugó la democracia cristiana hasta el final, en la crisis de 1973. El famoso dicho de con el diario del lunes tiene que ver con que... Sí, no se entiende yo sé, nosotros sí, pero no necesariamente todo en su casa. Es un dicho, yo creo que del periodismo argentino, que es muy... Y deportivo. Deportivo, claro. Del fútbol. Es re fácil decir cómo había que jugar el partido cuando uno está mirando el diario cuando ya se jugó el partido. Sí. Entonces, con el diario del lunes y 50 años después, no es un acto facilista decir, la DC que estuvo en manifestar el quebrantamiento constitucional del presidente Allende, fue opositor, usted acaba de decir fue un pésimo o un mal gobierno. Decir hoy día que haber estado con el golpe no es ser un poco empático con sus correligionarios de entonces, no es lavarse un poco las manos y decirle, ellos son los responsables, nosotros no, nosotros jamás lo hubiéramos hecho. Mira, yo creo que... No me refiero a las violaciones de derechos humanos que eso después y que la DC siempre estuvo bastante en contra. O sea, fuimos los primeros. Claro, fuimos los primeros en la defensa de los derechos humanos. Sí. Mira, el día del golpe me refiero. Hace 50 años,
el 13 de septiembre de 1973, 13 dirigentes lo que hacen es una carta condenando el golpe. Sí. Junto con condenar el golpe, responsabilizan al gobierno de la Unidad Popular Sí, pues. por mal gobierno, por todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Bueno. Dice ambas cosas esa carta. Esa carta, Dice, posteriormente... déjeme leer, dice exactamente en el punto 3, el dogmatismo sectario de la Unidad Popular, dice la democracia. Dicen los 13 opositores a la posición mayoritaria de la de ese entonces. El dogmatismo sectario de la Unidad Popular, que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo adecuado de nuestra idiosincrasia. Especial condenación textual merece la irresponsabilidad de la ultraizquierda. Eso decían los 13 rebeldes de la de ese entonces, que eran contrarios al golpe, ellos tres. Sí, claro. Pero lo que te digo, que esa carta del 13, tiempo después, el mismo Patricio Aylwin, sí, que es un gran demócrata, el presidente de la transición, dice, ¿sabe qué? Esa era la posición correcta. Entonces, la verdad que ha llamado la atención porque hoy día es el presidente del partido quien hace estas declaraciones, pero lo han venido haciendo distintos personeros de la democracia cristiana durante estos años. Mire, tenemos luces y muchas, pero estas vacilaciones iniciales, naturalmente, que está en el ámbito de nuestra autocrítica, ¿no? Yo voy a hacer la analogía con quienes criticaron, por ejemplo, a Patricio Aylwin. Entonces le decían que es presidente de su partido. O sea, que entreguistas fueron, que amarillos fueron, que dejaron que Pinochet, recién regresada a la democracia, que siguió comandante en jefe, les hicieron boinazo, ejercicios de enlace, gobernaron así de manera despreciativa, gobernaron en la medida de lo posible los demócratas cristianos. Y muchos les han dicho, el propio presidente Lagos, ¿saben qué? A los más jóvenes, vayan a leer historia. Vayan a ver cómo eran las cosas en el 11 de marzo del 90, a ver si era tan fácil enfrentar a los militares que salían con la cara pintada, ya en democracia. Entonces, ¿no es que cada juicio en su momento? Puede ser, ¿no? Pero también, Matías, uno se aproxima a los hechos históricos y va interpretando esos hechos históricos. Por lo pronto no hay verdades oficiales. Uno interpreta hechos históricos y hace los aprendizajes. ¿Por qué? ¿Por qué importa esto hoy día? Porque tú me dices, bueno, pero ¿qué importa? Estamos hablando sobre esto que pasó hace 50 años. ¿Por qué importa? Porque la democracia hay que cuidarla siempre, sin excepción. Porque el compromiso con los derechos humanos tiene que ser en todo momento, lugar y circunstancia. Y porque la no violencia en la política es fundamental como base de la convivencia. Entonces, con estos 3 elementos hacia adelante, uno puede decir, mire, si nos comprometemos para ello, por eso yo valoré el compromiso del Senado, ¿no? Que después hemos visto que la gente del PC lo ha desconocido, pero este compromiso del Senado, o el compromiso que hicimos 15 parlamentarios de distintas tendencias, de distintos pensamientos, incluso respecto al pasado, donde nos comprometemos con la democracia, los derechos humanos y la no violencia. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida que construimos entre todos y cuidamos la democracia, podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de acuerdos necesarios en otros temas, en seguridad, en pensión, en salud, en educación, en desarrollo económico. ¿Usted sería comprensivo o crítico abierto a aquellos demócratas cristianos que estuvieron el 10 de septiembre en la noche, si les decían mañana hay golpe, que yo creo que la mayoría de los demócratas cristianos, por lo menos, no sé si estaban felices, pero por lo menos estaban satisfechos o aliviados, no sé cómo ponerle, del ponerle fin a la crisis que había? La mayoría de su partido estaban, vamos a ponerle, satisfechos o aliviados. Vamos a inventar ese término, para no decir felices, porque no creo que nadie estuviera feliz el 10 de septiembre en la noche, o el 11. De hecho, una declaración condena y la otra lamenta. Claro, usted sería con aquellos de entonces, con lo que estaba pasando entonces, ¿usted es muy crítico o también los comprende a esos correligionarios? Yo creo, Matías, que el aprendizaje y lo brutal que fue la dictadura es que nunca podemos pero eso, señores, aceptar. Está bien, no lo conocían. Está bien, pero estamos todos vimos las bestialidades que se hicieron pero estamos después. hablando hoy día, Matías. Yo le pregunté por el 10 de septiembre. Nunca podemos aceptar los golpes de Estado. Nunca. Siempre hay una alternativa democrática. Siempre. Y eso es bien fundamental. ¿Y sabes por qué lo señalo ahora? Porque la pérdida de la democracia hoy día en la sociedad moderna no es bombardeo a los palacios de gobierno, sino que más bien es horadar las instituciones. Autócratas. Y empiezan a hacerse del poder legislativo, del poder judicial, de los fiscales, de la libertad de prensa. Eso es Venezuela, eso es Nicaragua.
Son personas que inicialmente fueron electas, sin embargo fueron haciéndose del poder y hoy día... Sí. Creo que nadie duda. Y hay muchos en el mundo, y Putin, y Erdogan. Exactamente, ¿no? Que no son democracia, que son dictadura, y eso tenemos que proteger entonces de que Pero no nos sigue pase, sin responderme. de que no nos pase en Chile. Aquellos demócratas cristianos que sentían alivio por lo que sabían que pasaría el 11 de septiembre en la mañana, sin saber las brutalidades que se cometieron después, por favor. Porque eso ya nadie en su sano juicio podría sino sentir repudio y rechazo, ¿no es cierto? Pero es que el 10 no se sabía que iba a pasar eso. Nadie imaginó a la DINA, nadie imaginó a la CNI, nadie imaginó Villa Grimaldi, nadie imaginó helicópteros tirando muertos al mar. El 10 de septiembre imaginaban una presión política feroz en la cual ustedes estaban en la oposición y alguien les decía a la mayoría de C, esto va a terminarse. Y la mayoría estuvo a favor. ¿Usted critica a esos demócratas cristianos? Yo me quedo con la carta de los 13, que hace dos críticas. Primero, condena el golpe de Estado. Lo condena. Que no fue la posición oficial. No. Y eso es nuestra autocrítica, ¿no? Primero lo condena. Pero lo segundo que hace es que dice, sabe que la Unidad Popular tiene mucha responsabilidad, fundamentalmente porque hemos resaltado toda la figura de Allende, que tiene un valor Allende, tiene un valor importante en el mundo, no solo en Chile, que demuestra que es posible que esas ideas, las ideas de él, las ideas socialistas, pudieran ganar en democracia. Para los jóvenes que nos están mirando hoy día, eso no era así. No, más bien, una rareza. Era una rareza, ¿no? Sí. Los partidos socialistas, los partidos marxistas, más bien se instalaban por la vía de la fuerza, por la vía armada. Sin embargo, su propio partido había definido en distintos congresos anteriormente que la democracia era más bien instrumental. El Partido Socialista ha cambiado, después, por supuesto, ha hecho su revisión, pero todo eso está reflejado en esta carta de los 13, ¿no? Donde se condena el golpe, pero también se hace una fuerte crítica a la Unidad Popular, y yo creo que eso hoy día representa, no sé si a todos, pero a la gran mayoría de los demócratas cristianos. O sea, la DC de hoy es más parecida a la de los 13 que la del 11 de septiembre. Sí. Alberto Undurraga, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. La Corte Suprema de Justicia de nuestro país, el máximo tribunal, ha determinado, ha fallado, decretado, use el verbo que usted quiera, pero ha dicho básicamente, mire, las 23 casas de apuesta online me las desconectan. A ver, porque son online, entonces me las desconectan. Yo no sé cuál es el procedimiento tecnológico, será a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el que ordenará el que no puedan seguir operando en nuestros servicios móviles, en fin. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que sabemos que el negocio en Chile de las apuestas, del azar, está regulado, hay una superintendencia, ya nos lo explicará el experto que está aquí, pero básicamente hay un monopolio que paga, está regulado y tiene un impuesto especial, y entonces, claro, hay una competencia, porque entre otras cosas, porque genera un montón de externalidades negativas. Disculpe, esto no tiene que ver con el tema. Esto no es tan simple, esto no es sencillamente porque nos dejamos a todos, porque la ludopatía es un problema social como la drogadicción, como el alcoholismo, donde la autoridad tiene que hacerse cargo con una política pública al menos preventiva. Y esta es una de las razones. Bueno, ¿conoce la polla chilena de beneficencia? Antigua, ¿no? No se manda sola. Está hiperregulada y tiene ese, no sé si monopolio exactamente, nos va a explicar, pero si no es monopolio son 2 o 3. Y estas tienen que quedar fuera. Este es el fallo. Y el abogado que hoy o que patrocinó Apoya Chilena de Beneficencia, Isidro Solís, está aquí con nosotros, abogado. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías, encantado. ¿Es monopolio la Apoya o hay monopolios regionales, por así decirlo? A ver, si fuera una palabra más técnica, lo que debería decir es un estanco. Un estanco, claro. Porque es, en definitiva, un mercado reservado a quienes se le da autorización por ley. Perfecto. Eso era es, en la época portal el estanco, el tabaco y el juego, y los naipes, ¿se acuerda? Pero además tiene una razón histórica, porque uno puede decir hoy día con mucha soltura, mire, lo primero que hay que decir es que el juego y la apuesta en Chile es ilegal, pero no es ahora, es de siempre. Fíjate que una de las primeras leyes que se dictó
poco tiempo después de haber declarado la independencia de Chile en 1810, fue la ilegalidad del juego. Y eso viene en la tradición chilena desde siempre, entre otras cosas por las motivaciones de esa ley, justamente por lo que tú dices, por los perniciosos resultados que tiene sobre la población el ejercicio del juego. Lo que pasa es que el Estado, y esta es una discusión mucho más profunda, el Estado asumiendo que hay un criterio de realidad, asumiendo que las personas tenemos pulsiones y que por alguna parte definitivamente esas pulsiones tienen que salir, ha decidido regular el juego, concediendo licencia legal a algunas personas para que puedan ejecutar. Para regular el ejercicio de libertad de los seres humanos, porque alguien puede decir, bueno, pero el alcohol también, bueno, yo quiero tomar, ya, pero si es mayor de 18, en determinados lugares, o quiero jugar, bueno, en determinados casinos, en determinados lugares. O quiero fumar. O fumar, determinadas regulaciones. Si usted tiene problemas de ludopatía descrito, entiendo que la ley hoy día le exige a los casinos que le impida a esa persona entrar. Así es. Y dice, pero yo quiero entrar. No, usted no puede entrar. Usted tiene una patología. Bueno, en fin, está explicado el fenómeno y por eso entonces que la Corte Suprema actúa y dice ilegal y hay que desconectar. ¿Eso es desde cuándo y cómo? Bueno, desde el momento en que existe el fallo. Ya. El fallo va a dictarse el cúmplase lo más probable que dentro de las próximas 48 horas. Y desde ese momento, notificado que sea, el operador de cable simplemente tiene que bajar el interruptor. Y cualquier persona que haga en su celular que tiene los BED no sé cuánto y todo esto, ya no van a bajar. No va a poder, no, porque en definitiva el operador de cable es el que permite esta interconexión entre la persona que emite un mensaje y el que la recibe. ¿Y que el fallo qué tan genérico es y qué tan específico es a las 13 o a las 23 que operan hoy día? Porque sabemos, usted mejor que yo como abogado, sus profesores le habrán enseñado que echa la ley, echa la trampa. Entonces, bloquees a estos 23 operadores, le cambio el nombre, pero mañana con otro. No. A ver, el fallo, la práctica, Matías, dice dos cosas que son importantes. La primera es procesal. El fallo dice y aclara, después de mucho tiempo de discusión, que el recurso de protección es procedente en este tipo de casos. Cosa que las Cortes de Apelaciones en Chile habían rechazado permanentemente, diciendo que estos eran asuntos que tenían que conocerse en un juicio de lato conocimiento, demanda civil ordinaria, 10 años de tramitación, o sea, una resolución para nunca. En definitiva, hoy día la Corte Suprema ha dicho, no, señor, el recurso de protección es hábil para este fallo. Pero en segundo lugar... ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no nos explica qué quiere decir que el recurso de protección es hábil para estos fallos? A ver, el recurso de protección, que es un recurso especial, lo que permite es una tramitación muy acelerada y que tiene resoluciones en tiempos muy cortos. Perfecto. Y que van básicamente establecidas a defender garantías constitucionales. Concretamente, en este caso, lo que nosotros alegamos es el derecho a propiedad. Nuestra representada tiene la facultad que le da su estanco legal y, por lo tanto, él tiene una propiedad respecto a esta actividad y esta propiedad estaba siendo dañada. Las Cortes de Apelación hasta el día de hoy habían rechazado, siempre diciendo, mire, esta discusión es de lato conocimiento. Ya, ok. Y por eso que nunca la Corte Suprema, he cerrado lo que yo he escuchado decir en el día, de que la Corte Suprema ha cambiado de opinión. La Corte Suprema no ha cambiado de opinión, nunca se había pronunciado. Okay. Esta es la primera vez que la Corte Suprema llega al fondo de la discusión y cuando ve el fondo de la discusión, la Suprema solo te dice, la primera afirmación es absolutamente tajante, rotunda, te dice, el juego en Chile es una actividad ilegal. Quienes no tengan habilitación por ley no pueden ejercer la actividad del juego porque esta es una actividad ilegal. Esto es similar a cualquiera de las otras cosas que están prohibidas por la ley penal. Yo le preguntaba por la especificidad del fallo o la generalidad del fallo respecto de los operadores que los 32, que 32 o 23, ya me perdí. ¿Cuántos son 23 sitios que hoy día operan? ¿Está circunscrito solo a esos el recurso? A ver. ¿O en general al...? Mira, Matías, uno está acostumbrado a que nosotros en Chile tenemos esta tradición extremadamente formalista, legalista, en que lo que tenemos que hacer es francamente discutir si está bien puesta el punto y la coma y no vamos a lo profundo de las normas. Y por lo tanto, el valor de este fallo es que está construido de una manera muy general. Ya. Está construido de una manera muy general. Cuando la Corte Suprema ha dicho esta es una actividad ilegal, quiere decir que cualquier persona que incurra en esta actividad está incurriendo en una ilegalidad.
Y por lo tanto, quienes colaboran con una persona que comete delitos es un cómplice. Quien colabora con una persona que causa daños civiles es como que se llama, un responsable solidario. A partir de ahora nosotros estamos habilitados para dirigirnos en contra de las casas de apuestas, pero también en contra de quienes facilitan la actividad de las casas de apuestas, y ese es el caso básicamente de los operadores de Internet. Porque, mira, tu pelea con las casas de apuestas, la verdad es que siempre hace una pelea simbólica. Estas casas de apuestas existen y no existen en ninguna parte. O sea, perdón, yo no puedo pretender el día de mañana ir a discutir con estas casas de apuestas las Islas Mauricio, porque todas están constituidas y funcionan básicamente en paraísos fiscales que no tienen una regulación legal. ¿Qué va a pasar en la práctica? Entonces lo que va a pasar en la práctica es que a nosotros lo que nos interesa es que quienes hoy día son cómplices de esta actividad, que son los que les proveen el Internet, tengan que cumplir la ley. Ya. Lo que ese es a donde apuntamos centralmente. Yo no voy a entrar a la discusión estéril, Por supuesto. lata, Por supuesto. sin resultado de ir a discutir con los estos proveedores operadores. de Internet, una vez que se haga el cúmplice del fallo, no van a poder dar acceso a sus usuarios a ningún sitio de apuestas. Exactamente. Ese es el fallo genérico. Ese es el fallo. Usted dice los colaboradores, pueden ser, o en este caso, según la Corte Suprema, son los proveedores de Internet. ¿Qué pasa en el famoso y bullado caso de los equipos de fútbol? Que no son los únicos, para ser justo, porque hay carreteras donde hay canales, hay radio, porque cargar en la mano el equipo de fútbol es un poco facilista. Pero Matías, ¿Son lo que pasa es que facilitadores de una actividad ilegal también? si tú me estás preguntando como abogado, nosotros no tenemos nada que ver en esa querella. Yo sé. Respecto del tema del fútbol, la verdad es que yo no me pronuncio. Hacerle propaganda a una actividad que ni siquiera se podrá ejercer en Chile pasa a ser un acto bastante inútil. Yo entiendo que el primer efecto de este fallo es que hoy día en la tarde la NFP ha hecho pública su decisión de cortar esos contratos. Y esa es la mejor demostración de que el sistema está operando. Perfecto. Ya, pero si alguien persistiera por X razones, porque quiere posicionar la marca, porque ¿usted estima que ese sería un ejercicio ilegal de colaboración con la actividad ilegal? A ver, si alguien intenta mantener la actividad es un ejercicio ilegal. Si alguien colabora con esa ilegalidad, asume responsabilidades que pueden ser penales o civiles y nosotros vamos a ejercer acciones respecto de todos. Perfecto. Respecto de las casas de apuestas y respecto de quienes facilitan su operación. Y cuando hay, déjeme mirar los detalles, porque aquí en pantalla veo, por ejemplo, imágenes de equipos extranjeros que tienen en su publicidad casas de apuestas que ya no van a poder seguir operando aquí, ¿no es cierto? Está, creo que el West Ham United, me parece que es la camiseta que aparece ahí. Y si se transmite un partido, que eso es letra muerta, eso no tiene importancia. Matías, lo que pasa, a ver, perdón, acá está envuelto un principio central del derecho, que es el tema de la territorialidad. Yo no tengo la pretensión de que la decisión del derecho chileno se pueda aplicar a todo el mundo. O sea, si estoy transmitiendo un partido que se juega en Portugal, en donde hay camisetas que le hacen, como que se llama propaganda, esto me da lo mismo, porque lo que yo estoy diciendo es que en Chile, país concreto, situación concreta, aquí la actividad es ilegal. No tengo idea si hay países donde es legal y es muy posible que haya países donde lo sea. Claro que va a pasar. Pero nosotros no tenemos la pretensión de que el derecho chileno se aplique en esos países. También es muy leso pensar que puede tener efecto porque aquí hay decir, hoy me entusiasma ese jugador que tiene una casa de apuestas, voy a ir a apostar. No puede, porque no le va a llegar el sistema de apuestas. O sea, la verdad es que no tiene ningún sentido. ¿Y cómo en la práctica cómo funciona el pirateo? Es decir, que bypasseen algún sistema para que igual se juegue. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué le dicen los expertos? ¿Se va a seguir igual habiendo actividad ilegal o no? Es posible, pero es marginal. Ya, marginal. O sea, la verdad es que, a ver, vayamos, hoy día el mundo está viviendo el desarrollo de tecnologías que son absolutamente novedosas, que nadie puede pretender. Escuché una declaración que me resultó hasta graciosa, de alguien que decía que la Suprema estaba equivocada porque el Código Penal en 1874 no había contemplado la ilegalidad de los juegos en línea. Por favor, no existían los juegos en línea. De hecho, no existía la comunicación en línea. Oiga, perdón, entonces, a propósito de las tecnologías, estaba pensando este famoso Starlink, que ahora es un satélite que está fuera de nuestro territorio. Sí. Yo no sé si está regulado por el Ministerio aquí en Chile. No. Entonces, no está. ¿Qué va a pasar ahí? Si mi proveedor fuera Starlink, que no pasa por el territorio de Chile, me conecto al satélite, ¿yo voy a poder seguir apostando? Usted va a poder seguir apostando.
usted va a poder seguir apostando porque el elemento central del principio de territorialidad es que las leyes chilenas se aplican solamente en Chile, nuestros tribunales tienen jurisdicción en Chile y lo que pasa en el resto del mundo. Y usted, como abogado de Polla, me imagino que también le ha tocado ver o conocer de lo que ocurre con los infinitos casinos ilegales chiquititos que hay en un montón de verdulerías, qué sé yo, tiendas de esquina, barrotes, en fin. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya hay fallos que no se cumplen o ha costado hacer fallos? No. Lo que pasa es que, hasta donde yo entiendo, yo no he sido parte de esos juicios representando a ninguno de los dos lados, pero en definitiva la gran discusión fue ahí si el resultado de las máquinas de juego era un resultado de azar o de destreza. Sí. Porque lo que en Chile, y en eso tenemos que ser precisos, lo que está prohibido son los juegos de azar. Y por lo tanto hay ahí todo un procedimiento en el cual se certifican las máquinas, se establece, porque lo que alegaron muchos los propietarios de máquinas es que esos no eran un juego de azar, sino que un juego de premios programados y que por lo tanto si alguien seguía la cantidad de golpes que gatillaban en definitiva el premio, eso iba a pasar siempre, a quien fuera. Lo que pasa es que le pasaba a la persona que estaba en ese momento sentado frente a la máquina, pero no había azar. Lo que pasa es que ahí era un tema de destreza. Había un patrón. Había un patrón que estaba establecido. Esto no, pues el azar es un evento absolutamente, ¿cómo que se llama? Que uno no puede predecir. ¿No hay fallos al respecto hoy día? Respecto de eso, ¿Sí? de esas máquinas, sí, mucho. ¿Y que son ilegales? O sea, está súper claro de que las máquinas de juego de azar son ilegales y lo que hacen las municipalidades hasta el día de hoy es cuando requisan, en definitiva, hacer un examen técnico de la máquina para saber si es de premio programado o una máquina de azar. Entonces, esto es un fallo que ya va a tener efectos inmediatos, prácticamente inmediatos. En 48 horas deberá desaparecer en buena parte la actividad de todas estas... Nosotros tenemos que definir la conducta de Polla Chilena, bueno, eso le corresponde a su directorio, a su ejecutivo, acerca de cómo van a seguir persiguiendo la eventual mantención de este tipo de actividad. Yo tengo la esperanza, me pareció fantástico la reacción de la NFP, me pareció muy oportuna. Cuando hay una declaración de que esta actividad es ilegal, la NFP dice yo pongo término a los contratos. La verdad, Matías, es que somos chilenos en definitiva. Sí. A ver, yo he tenido conversaciones con todos los operadores del mercado y no hay nadie que sostenga que la actividad es legal. Todo el mundo te decía, mira, sí, es ilegal, pero yo no puedo hacer nada porque no hay un pronunciamiento de los tribunales. A mí no me compete decir qué es legal y qué es ilegal. Hoy día hay un pronunciamiento de los tribunales y por lo tanto las personas que operan tienen exactamente una guía por la cual empezar a ajustar su conducta. Entonces, a partir de pasado mañana, seguramente, nosotros vamos a observar los movimientos del mercado para definir qué pasos vamos a dar. Cuéntenos, casi para nuestro acervo cultural solamente, la Polla y los que tienen el monopolio geográfico o este estanco del juego, ¿qué porcentaje de sus utilidades tienen que pagar? Porque me imagino que si tienen ese monopolio... El 100%. El 100%. A ver... La lógica me preguntaste por la Polla, pero voy a explicar el sistema. Como esta fue una política pública, y hay que decirlo así, en definitiva le damos salida a la pulsión del juego por la vía de regularlo, y están estas empresas, lo único que justificó la existencia de estas empresas es que todo lo que estas empresas producen va a finalidades públicas. La Polla Chilena de Beneficencia entrega el 100% de lo que gana, no de lo que recauda, porque hay una parte que son costos de operación, claro. De lo que gana, el 100% va a actividad estatal. Yeah. Va a determinadas personas, como que se llama su único socio del Estado de Chile, tiene una sociedad de 2 personas jurídicas del Estado de Chile, un 99% Fisco de Chile, un 1% otra organización estatal, y todo va a finalidades públicas. En el caso, por ejemplo, de la Lotería de Concepción. Sí. La Lotería de Concepción es un elemento central para la sobrevivencia de la Universidad de Concepción. Entonces lo que el Estado ha hecho es darle una salida a la pulsión, pero al mismo tiempo crear beneficios públicos. ¿Y Polla? Con el dinero. ¿Cuál es el beneficiario de Polla? ¿Chilena de Beneficencia? O sea, tienes mucho, tienes desde el cuerpo de bomberos, muchas fundaciones, muchas. Por último, aprovechando la clase esta para entender bien el marco en el cual nos estamos moviendo, y los casinos distintos, porque ahí sí hay licitaciones y hay empresas privadas que listan en bolsa. Así es, y ahí... pero tienen también regímenes de excepción. En primer lugar, por ejemplo, los casinos tienen
una carga impositiva mayor que el resto de las empresas. Muy alta. Y en segundo, que es muy alta, y eso va a fondos generales de la nación, pero en segundo lugar tienen la obligación de entregar un porcentaje de sus utilidades a la comuna en donde funciona. Claro. Entonces lo que tú ves es que, en definitiva, el impulso estatal es a torcerle la nariz a esta pulsión, que todos tenemos que asumir que es mala, pero que no la podemos gobernar, y por lo tanto con lo que recolectamos, o una gran parte de lo que recolectamos, realizamos obras de bien público. Que es lo que no pasa en el caso de las casas de apuestas, porque las casas de apuestas, en primer lugar, no tienen finalidades públicas, pero en segundo lugar ni siquiera tributan en Chile. Tal cual, tal cual. Isidro Solís, muchísimas gracias por estar aquí. Aprendimos bastante y entendemos más fallos judiciales y lógicas judiciales. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Matías. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables. Bueno, en pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca justamente el tema que hablábamos recién con el abogado Isidro Solís. Estas son las 12 casas de apuestas online que serán bloqueadas en Chile. Ahí está la más conocida, Betano, Rojabet, que aparecen ahí. Bueno, vea cuáles son todas. 24horas.cl está el detalle. Y revisamos el tiempo, ¿le parece el pronóstico? ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que la región metropolitana tendrá mañana, jueves, cielo despejado con 20 grados de máxima probable, tiende hacia el viernes y hacia el fin de semana a cielo parcial, nublado hasta el lunes. Es decir, el 18 aquí en la metropolitana va a estar entre parcial y más bien nublado. Y las temperaturas, 19, o sea, mañana 20 grados de máxima probable, el viernes 20 mañana, disculpe. 19 el viernes, máxima probable. Y el fin de semana, 16, 15 con cielo nublado. No está tan mal. Mientras no llueva, cualquier cosa que nos llueva este fin de semana, por la gente que lo quiere pasar bien, salir, por los fonderos que han hecho inversiones enormes y tienen que recuperar su inversión para que las fiestas patrias sean como deben ser. Venimos saliendo de una crisis, venimos saliendo de pandemia, hay que recuperar el ánimo y enfiestarnos un poquito más también. Bueno, ahí estamos, escuchando de fondo Taylor Swift y Shakira arrasaron, obvio, en la última edición de los MTV Video Music Awards. Taylor Swift se llevó 9 galardones. La cantante estadounidense ganó el premio más importante de la noche, Video del Año, en reconocimiento a su canción Anti-Hero. En tanto, la estrella colombiana Shakira se llevó el premio Michael Jackson, que reconoce la importante trayectoria de algunos artistas. Shakira se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el galardón, uniéndose a la lista de estrellas como Madonna o David Bowie, ni más ni menos. Shakira realizó una espectacular presentación de más de 10 minutos donde repasó algunos de sus más grandes éxitos. Con la colombiana Shakira entonces despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.